Buenos días. Vamos a finalizar el estudio de la historia de Francia con el vídeo correspondiente a la Quinta República Francesa, periodo comprendido entre 1958 y la actualidad. Bien, dicho periodo se caracteriza por tres etapas fundamentales: el tiempo del general de Gaulle, el tiempo de sus herederos y los años últimos, a partir del acceso a la presidencia de la República de François Mitterrand. Bien, ese tiempo de Gaulle, ese nuevo régimen, como veis ahí, esa primera fase, va a estar caracterizada por la aprobación de una nueva Constitución, en este caso por el 83% de los sufragios. Recordad que es un 30% más que la Constitución anterior. Bien. Es un régimen semipresidencial con una importancia clave también del poder legislativo, como no puede ser de otra manera. En este caso, bicameral. Vamos a ver unas grandes líneas para poder comprenderlo mejor. Bien, ¿qué ocurre? Que el problema de Argelia sigue siendo el más importante de la República Francesa. De tal manera que, por medio de una serie de negociaciones, la presión del FLN, perdón, que incluso va a formar un gobierno provisional, y la radicalización de las posturas. Una guerra muy compleja entre franceses de allí y de aquí, entre argelinos favorables a la mantenerse en Francia y favorables a la independencia. Una guerra muy, muy sangrienta. A la que independencia a la que se va a llegar a partir de los acuerdos de Evian, que van a desarrollar la posibilidad de la autodeterminación o de un referéndum de independencia. Ese referéndum va a ser aprobado tanto en Francia como en Argelia, de tal manera que a partir del 5 de julio de 1962, Argelia accede a dicha independencia. En clave interior, se va a buscar el reforzamiento de la autoridad del presidente por medio de la elección directa. Así que a partir del año 1962 tenemos elección directa con el sistema de doble vuelta francés que permanece hasta hoy en día. Además, se busca el refuerzo de su imagen por medio de la prensa, los discursos y la televisión que ya ha aparecido en este momento. Además, vemos reformas económicas y avances destacados, como son siempre los ejemplos de la modernización de la industria francesa, en este caso con las imágenes del Concorde y del tren de alta velocidad, el TGV. De Gaulle y Francia van a ejercer a partir de este momento una especie de liderazgo europeo. Van a tratar de separarse un poco de la órbita estadounidense, más que separarse, de marcar su propia vía. En este sentido, buscan un acercamiento mayor a los países europeos, buscan su propia independencia militar a través del desarrollo de un programa nuclear y se van a negociar las independencias del resto de países africanos. Ahí tenéis un sello muy significativo, es un sello alemán con una autoridad francesa. Ahí tenéis a Jean Monnet, que va a ser uno de los padres de la Comunidad Económica Europea. En este camino propio que ha emprendido el general de Gaulle y Francia, en esta separación de la vía norteamericana, destaca el acercamiento tanto a la Unión Soviética como el reconocimiento de la República Popular China. ¿Vale? Ahí tenéis un recorte de prensa de la visita del general de Gaulle a Moscú. Bien. Pero esta palabra que tenéis que poner casi obligatoriamente en algún momento, en este desgaste del poder, en el año 75 De Gaulle recibe un aviso muy serio. ¿Por qué? Porque por primera vez va a tener que enfrentarse a una segunda vuelta. La primera vuelta, fijaros aquí en el pantallazo de Wikipedia, tenemos 44%. Es decir, al no llegar al 50% es necesaria una segunda vuelta. Una segunda vuelta en la que se va a tener que enfrentar al segundo más votado. En este caso, François Mitterrand, que ya había llegado al 30%. Una tercera fuerza de la CUNY se queda en el 15, de tal manera que a la segunda vuelta ya solo quedan dos líderes, De Gaulle y Mitterrand. Bien, en el sentido, Mitterrand va a ganar, perdón, De Gaulle va a ganar ya que recibe el 50%. Tener en cuenta que gran parte probablemente de los votos de Jean Le Canuet de la primera vuelta fueron a De Gaulle en la segunda vuelta. ¿Vale? De ahí se produce el cambio a la variación de sufragios. Bien, este desgaste, como sabéis, de sobra, va a tener un factor clave también en la crisis o la revolución o el movimiento estudiantil y laboral de mayo del 68. Descontento fundamentalmente social que se traslada después a un descontento económico que va a tener su culmen en la firma de los acuerdos de Genel en mayo del 68, con una mejora sustancial de las condiciones laborales. Bueno,
Bien, en cualquier caso, a pesar de que De Gaulle ha ganado las elecciones legislativas celebradas meses después, va a convocar un referéndum. De nuevo, veis que es una dinámica bastante parecida. En ese caso, podríamos recordar quizás a la Segunda República Francesa. Bien, en ese sentido, De Gaulle decidió organizar un referéndum buscando una reforma de instituciones que además le dé un refuerzo en el poder. ¿Qué ocurre? Que va a sufrir una derrota y el no ganará con un 53% de los sufragios. Ahí tenéis el mapa de Francia expresando las regiones en donde ganó uno u otro de las opciones. Bien, el heredero de Gaulle va a ser Georges Pompidou, presidente de la República Francesa entre el año 69 y el año 75. Bien, con su primer ministro Jean Valjean, fundamentalmente Pompidou como desarrollo del salario mínimo interprofesional que conocemos nosotros, el SMIC, de Francia. Ahí veis que poco a poco la oposición de izquierda se va a organizar cada vez mejor y Mitterrand va a fundar en el año 71 el Partido Socialista francés, con un programa de unión entre diferentes tendencias de la izquierda. Además, es un tiempo muy difícil a partir del año 73, recordad, crisis del petróleo, con unas consecuencias económicas muy graves en torno a la desindustrialización fundamentalmente, con un paro que aumenta. En el año 74 vamos a ver cómo Giscard d'Estaing accede a la presidencia de la República Francesa hasta el año 81, ya solamente un 51% de los votos en la segunda vuelta. Una coalición de derecha, una coalición de moderados y gaullistas, con Chirac sí, como primer ministro. Un enfrentamiento, por otra parte, que se va a producir rápidamente entre estas dos fuertes personalidades. Giscard d'Estaing y Chirac van a enfrentarse por el liderazgo hasta cierto punto de la derecha francesa. Bien. En este intento de modernizar la economía francesa, Giscard d'Estaing va a tener un estilo mucho más moderno, más innovador que lo que se había visto con De Gaulle o con el propio Pompidou, de tal manera que va a haber una serie de reformas como la reducción de la mayoría de edad hasta los 18 años o la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo, destacando la figura de Simone Veil en este caso, van a ser avances notables con las cuestiones sociales. Bien, sin embargo, la crisis económica va a ser un aspecto fundamental para provocar la caída de Giscard y en el año 81 será ya François Mitterrand quien gane las elecciones. También, como veis ahí, por un margen muy estrecho. La tercera y última fase corresponde con los años de François Mitterrand en el poder, del año 91, del año 81 al año 95, con una política tradicionalmente de izquierdas con las primeras medidas. Se busca la consecución del programa socialista. Se abole la pena de muerte, se reduce la jornada laboral, se producen ciertas nacionalizaciones de empresas y igualmente se reduce la edad de jubilación, en este caso hasta los 60 años. ¿Qué ocurre? Que estas medidas van a tener un corto recorrido porque enseguida va a haber un cambio de orientación política debido a los gastos. Se va a buscar una política de recortes, que diríamos hoy en día, una política de austeridad, una política dependiendo de la acción política, cada uno le va a poner una etiqueta, un adjetivo a una u otra. Bien, paro, crisis industrial y sectores. Esta imagen es tremendamente simbólica, es el acercamiento entre Francia y Alemania. No solo Francia y Alemania, sino también izquierda y derecha. Es doblemente importante la imagen. Bien, conmemorando, celebrando el aniversario de la Segunda Guerra Mundial, esa unión entre el líder francés François Mitterrand, Partido Socialista, y el líder alemán Helmut Kohl de la democracia cristiana alemana. ¿Qué ocurre? Que debido al debilitamiento de la izquierda van a perder las elecciones legislativas de tal manera que va a haber un gobierno con un primer ministro conservador. Por eso hablamos de la cohabitación. Cohabitación, recordad siempre, cuando el presidente de la República Francesa es de un partido y en cambio el primer ministro es de otro partido. Bien, ¿qué ocurre? Que vamos a ver cómo Chirac es el primer ministro que va a intentar desarrollar una política liberal. Sin embargo, Mitterrand ganará en las elecciones presidenciales del 88 también. En el segundo mandato de Mitterrand las dificultades van a ser todavía mayores. El paro alcanza los 3 millones de personas en el año 93. Hay varios escándalos, como la dimisión y posterior suicidio del primer ministro Bérégovoy y finalmente la enfermedad que está atacando ya a François Mitterrand.
François Mitterrand dejará de ser presidente de la República Francesa en el año 95 y en el año 96 va a morir. Chirac le sucederá como presidente de la República Francesa, unos años en donde, de nuevo, la crisis económica es, de nuevo, perdón, la política internacional se busca como una forma de hablar de la grandeza francesa. Vamos a ver la intervención en los acuerdos de Dayton para solucionar el problema de Yugoslavia. Vamos a ver cómo se retoman los ensayos nucleares. Vamos a ver cómo se vuelve la estructura militar de la OTAN. En fin, vamos a ver una presencia de Francia a escala internacional mayor. Ahí tenéis una viñeta sobre esos ensayos nucleares. Bien. Como decíamos, reformas en este sentido hacia la liberalización del país, reformas económicamente liberales, privatizaciones y cambios en la seguridad social y en las jubilaciones. La izquierda va a ganar las legislativas y de nuevo va a tener una otra cohabitación. ¿Qué ocurre? Que va a ser un periodo de cierta mejoría social, entre otras cosas por la coyuntura favorable y, curiosamente, que parece un aspecto bastante frívolo, pero sí que aporta, con la victoria de Francia en el Mundial de Fútbol del año 98. Se hablaba de la nueva Francia, esta nueva Francia pluriétnica, por decirlo así, en el que no solo los franceses más tradicionales, por decirlo de una manera simple, sino también los franceses provenientes de otras latitudes o la inmigración francesa va a aportar para el desarrollo del país. Estas elecciones, a pesar de que del año 2002, a pesar de los problemas de Chirac, van a ser ganadas por él, fundamentalmente porque la cohabitación va a afectar más al Partido Socialista. El Partido Socialista de Jospin no logrará llegar a la segunda vuelta y va a ser Jean-Marie Le Pen, el líder del Frente Popular, el partido de extrema derecha francés, quien llegue a la segunda vuelta. En la segunda vuelta ganará Chirac con un 80%, creo recordar, de los sufragios. Pero sí que supone un momento muy importante. Por otra parte, Chirac va a oponerse a la política estadounidense en Irak y vamos a ver también cómo el no de Francia al proyecto de Constitución Europea va a suponer un cambio brusco también en la política exterior, en el sentido de que esa unión política de la Unión Europea con el no de Francia y con el no también de Dinamarca va a suponer un frenazo, como os decía. Finalmente, del año 2002-2007, es decir, anteayer, ya habéis nacido todos vosotros, se va a producir el segundo mandato de Chirac con una retoma de las cuestiones económicamente liberalizadoras, con la supresión de las 35 horas laborales que había instalado Jospin, con la reforma de nuevo de las pensiones, con la privatización de las autopistas. Esto va a provocar cierta fractura social de tal manera que va a haber los actos que no sé si recordáis, erais todavía pequeños, igual he visto después, pero altercados graves sociales en los banlieues, fundamentalmente de las grandes ciudades francesas, y un gran movimiento social en contra del primer contrato de los jóvenes. Chirac ya no se presentará, claro, en las elecciones del año 2007, será Nicolas Sarkozy, que va a vencer en esas elecciones a la líder del Partido Socialista, Ségolène Royal. Con esto terminamos. Espero que tengáis una buena semana. Sé que va a ser dura, así que levantaros pronto, desayunad fuerte, estudiad, una pausa, volvéis a estudiar, coméis bien, relajaros un poquitín y si podéis estudiar otro rato por la tarde, mucho mejor. Nos vemos el lunes. Adiós.